A ver, perdón, a ver si... ¿Allí se ve en pantalla completa? Sí, Perfecto. Bueno, más allá del acto de cortesía, todos estamos muy agradecidos y vale el reconocimiento a la importancia de este proyecto, que nos acompaña y nos ha cambiado nuestras vidas, el cual es reflejo de las virtudes y de la forma de ser de sus organizadores. Henry, Alfonso, muchísimas gracias y el reconocimiento de todos. Bueno, yo quería agradecer a las instituciones que me han formado, que son la Asociación Filatélica de Rosario, la Federación Argentina de Entidades Filatélicas, el Centro Filatélico Mediterráneo y la gente de la Fundación BOCE. A todos ellos muchísimas gracias. Bueno, hoy les voy a hablar sobre... Originalmente había pensado toda la misión Napoleón, pero si no, se iban a terminar yendo y suicidando. Vamos a focalizarnos solamente en los dos primeros sellos de la República Francesa y en los sellos del Imperio. Voy a ir haciendo una mención de los sellos para saber qué fue saliendo y en qué momento, pero fundamentalmente mi idea es enfocarme hacia el tema de las tarifas. Antes que reemplazarse la efigie en los sellos postales, se reemplazó la efigie en las monedas. En 1848 ya Luis Napoleón Bonaparte había sido elegido príncipe, empieza ese proceso de entre presidente a príncipe a luego transformarse en emperador. Inicialmente hubo hasta la cuestión de si el primer sello postal ya salía con la efigie de Napoleón, se respetó el proyecto original que era el de las Ceres, y bueno, pero al poco tiempo ya todas las imágenes iban a girar hacia el emperador. En los periodos de la emisión son 4 emisiones, la primera de República, en Imperio tenemos 3 emisiones, la sin dentar, la dentada y la emisión con laurel. La emisión dentada es una transición de la sin dentar, donde en varios de los sellos lo único que se hace es incorporarle el dentado. El trabajo original es un diseño de Jean-Jacques Barré y se inspiró en un daguerrotipo especialmente realizado para este propósito. Guarda las guardas griegas y los cartouches de la emisión de Ceres y reemplaza las Ceres por la efigie, por el busto del presidente y luego emperador. En 1850 los sellos que estaban en servicio eran los de Ceres, de 20 centavos, un franco, que luego muta en su color para no confundirse con el 40 centavos, posteriormente sale el 40 centavos. Las tarifas para carta simple tenían escalones de 15 en 15 gramos, múltiplo de 7,5, que luego después será la medida base. Las tarifas nacionales se dividían en porte local, porte de París y hacia París, la tarifa general digamos, entre distritos y las tarifas al extranjero. Más allá de la entrada en servicio de los sellos de Napoleón, los sellos de Ceres que quedaban residuales siguen estando en servicio. Se suspende su impresión, pero el stock se sigue utilizando hasta ser agotado. Las cancelaciones habituales de uso eran los diamantes de puntos, que tenían los números en orden alfabético de las localidades. Para las oficinas de París se usa la estrella de David de puntos muda. Para las oficinas de los barrios, el diamante con letra y número. Y para las oficinas adicionales creadas posteriormente, también con letra dentro del diamante de punto. El objetivo de este diamante de punto, que reemplaza la grilla, era que impactara en el papel y facilitara la penetración de la tinta en el sello, garantizando la anulación del mismo. El primer sello que se emite de esta serie
es el septiembre de 1852, el 25 centavos, en un papel blanco. Se preparan 3 galvanos, inicialmente se utilizan 2 de ellos para completar prácticamente toda la emisión. Se emiten en pliegos de 300 sellos que se cortaban en medias hojas de 150. La tirada de este sellito, que fue de muy corto uso, aproximadamente un año, fue de 23.8 millones, los cuales prácticamente se agotaron, nunca fueron desmonetizados, simplemente el uso hizo que desapareciera. Luego, en diciembre del 52, se emite el 10 centavos. Este 25 centavos y el 10 centavos eran los portes de la carta interdistrital y los de 10 centavos, los de la carta en la villa y porte local. Eran los sellos más utilizados, son los primeros en emitir, porque se habían agotado ya los sellos de Ceres. Vemos así que la tarifa de carta simple dentro de la ciudad de 10 centavos ya venía desde el año 1806. Si nos fijamos en el cuadro, dice 1 de Germinal del año 8. Es el año de la Revolución, 8 años de la Revolución, Germinal era enero y el día primero era el 1 de enero. Perdón, 1 de junio, estoy hablando porque es en el otro hemisferio. 1 de junio de 1806. La tarifa hasta 15 gramos era de 10 centavos. Tenían 3 escalones y luego tenían adicionales cada 30 gramos. Los primeros escalones eran a 15 gramos, 30 gramos, 60 gramos y luego adicionales de a 30 gramos hasta el kilo. Para cuando entran en servicio y se habían agotado los sellos, estaba también la marca de Port Due, es decir, de porte pendiente. Estos 15 centavos era la tasa que indicaba cuánto debía ser abonado por quien había recibido la carta. En este periodo, quien emitía y quien recibía la carta pagaba el mismo importe, es decir, no había diferencia de costo entre emisor y receptor, solamente esta indicación de la tasa a pagar por el receptor, no teniendo ninguna penalidad ni perjuicio o diferencia de valor entre quien pagara el franqueo. En la oficina, digamos, dentro de un mismo distrito, también el porte era de 10 centavos. Lo aclaro porque hay periodos donde la carta local dentro de la ciudad y la carta dentro de la zona de distribución o del distrito tienen el mismo valor y hay periodos en que no. Yo los considero tarifas que coinciden en su valor, pero que en su naturaleza son tarifas distintas. Para los Port Due, es decir, para los portes pendientes, había toda una serie de marcas identificatorias de porte pendiente o de tasado. Aquí tenemos la de doble barral de 25 centavos y la de datario, que daba fecha y lugar de imposición, que son los circulares que vemos abajo. Las 2 piezas que están ilustrando son el primer día de uso en la tarifa de esas marcas postales. Aquí vemos, bueno, estas otras piezas son de la fecha de puesta en servicio de la tarifa. Aquí vemos algunas piezas del mes de febrero, donde vemos que se continúan utilizando durante largo tiempo. Acá vemos una pieza con franqueo. A ver, no es franqueo insuficiente, sino falta de timbre directamente, porque si bien el sello no estaba preanulado, la falta del cartouche indicador de valor era suficiente para que fuera nulo el sello, y por eso esta carta está tasada con los 25 centavos, que era la misma tarifa que hubiera pagado el destinatario o el remitente al momento de imponerla. Aquí vemos un caso similar, donde esta carta es un segundo porte, que hubiera tenido un costo de 50 centavos, simplemente se descuenta el valor del sello prefranqueatorio que tenía y el receptor deberá abonar los 25 centavos restantes. En este caso, la indicación es manual.
Más adelante se hacen unos hierros que tenían la forma manuscrita, pero tenían, había dos particularidades. Uno, la norma decía que la taza debía ser colocada, este tipo de taza, en forma manuscrita, entonces por eso se hacen con la forma manuscrita. Y la otra cuestión por la que se hace con el hierro es porque al utilizar la tinta de almohadilla secaba muy rápido las cartas. Rápidamente sale el sello de un franco al reemplazar el franco de Ceres, el mayor valor, pero con la particularidad de que solamente se emiten 963.000 ejemplares. Es el sello de menor tirada de toda esta emisión, de las anteriores y de las posteriores. Particularmente, era tan alto su valor y tan poco el uso, que cuando en 1863 Sir Rowland Hill pide si hay existencia para poder completar su colección, de este era del único sello que había ejemplares todavía en tesorería, mientras que los demás estaban agotados. De los otros valores se hacen reimpresiones en el año 1862, de este sello se hace el de reimpresiones en el año 1863. Se le imprimen solo 20 hojas de 300 sellos, es decir, 6.000 sellos en total, y solamente había 20 Teshbesh. El Teshbesh no era un error, era una marca de calidad. Su objetivo era que la plancha a simple vista se pudiera identificar. ¿Cuál era la posición invertida? Que para esta plancha era en el 131, era prácticamente un secreto de Estado, y además los distintos galvanos para este sello repetían en la misma posición el Teshbesh. Acá tenemos cómo era la plancha entera. Este sello, bueno, para mí, uno de los sellos más hermosos que hay. El que estamos viendo aquí es el de la reimpresión. En la reimpresión el Teshbesh está en una posición distinta al que estaba en el pliego inicial. Este es el falso de Sperati, y esta es una pieza circulada, una de las pocas piezas circuladas que se conocen con los Teshbesh. En septiembre de 1853 se emite el 40 centavos naranja. Una particularidad de estos sellos es que sus tintas eran muy estables. Hay un tema para discutir entre colores y tonos. La mayoría de las diferencias son de tonos, porque están vinculadas a cómo fue diluida la misma tinta. Al tener la misma composición química estaríamos hablando del mismo color y una variación de tono. En el caso de los cambios de tinta, allí estaríamos hablando de colores distintos y tendríamos diferencia de colores y de tonos. El 40 centavos, su uso más raro, fue este bisectado utilizado como 20 centavos. La carta, si bien no estaba previsto que funcionara como bisectado en 20 centavos, circuló sin ser tasada y sin ser considerado nulo el sello. Vimos en el caso anterior que el sello, al faltar parte del mismo, se consideraba nula su presencia y se tasaba la carta. El 10 centavos, ya agotado del de República, sale a la cancha en diciembre de 1853, el 10 centavos de Imperio. Este sello general cubría 3 tarifas. La tarifa de carta simple dentro del distrito, digamos carta local, carta dentro de París y carta en la villa o dentro de las ciudades. Inicialmente, para cuando este sello sale a servicio, todavía París por París tenía el valor de 15 centavos. 25 centavos azul, un sello precioso. Toda su emisión fue con línea de encuadramiento. Esta línea de encuadramiento que vemos en el perímetro de la plancha lo que hacía era tensar la hoja para que la impresión fuera firme y no tuviera ningún tipo de desplazamiento. La calidad y técnica fue espectacular, con lo cual los sellos son todos nítidos, son sellos de muy buena calidad. La emisión de este sello, que también fue de muy corto periodo de uso, de septiembre de 1853 a abril de 1854,
fue de 11 millones de ejemplares, los cuales se utilizaron hasta agotarse. Para cuando sale la reducción de tarifas de 1854, ya de estos sellos prácticamente no quedaba existencia. En 1853 se modifica la tarifa de cartas de París hacia la ciudad de París, igualando la tarifa de las cartas en la villa, digamos, dentro de la ciudad. La ley fue del 7 de mayo de 1853 y entra en vigencia a partir del 1 de julio de 1853. La tarifa había estado en servicio desde el 24 de junio desde el 24 de abril de 1806, y aquí se produce una primera diferencia. Cuando el que emite la carta paga 10 centavos por cada 15 gramos, mientras que si lo va a pagar el destinatario, va a estar pagando 5 centavos más en cada escalón por el sobreporte que tenía que pagar el destinatario. De esta forma buscaban de incentivar que el servicio fuera prepago. Uno de los graves problemas que tenía el correo era justamente el servicio postpago, que hacía que muchas personas se negaran a pagar el servicio, a recibirlo, y fueran cartas que quedaban en quebranto para el sistema postal. Acá tenemos una hermosa pieza, un tercer escalón, más un adicional, por eso tiene los 40 centavos, aplicada el 6 de enero de 1859. Es una pieza que pesaba entre 60 y 90 gramos. Las tarifas vigentes, que era la de dentro de la ciudad, sigue siendo tanto para que si era por destinatario o por emisor el pago, siguiera costando los 10 centavos por cada 15 gramos y 10 centavos más por cada adicional de 30 gramos luego de haber superado los 60 gramos. Aquí tenemos también una marca de Pordú, que ¿cuál era el tema? Tanto fuera prefranqueado o postfranqueada, vemos que la diferencia está, bueno, en la otra está, en París, la diferencia es 10 centavos si es prefranqueada, 15 centavos marca de Pordú si es postfranqueada. Entrada en servicio de sello de 20 centavos, no, perdón, está mal. Este es de 20 centavos, acá estamos con la tarifa de 25 centavos. Aquí tenemos la marca de Pordú de 25 centavos que se estaba aplicando a la tarifa de 1854. Este era con el matasello datador. No era simplemente fechador, sino que daba lugar de imposición y fecha. Lo vemos también el mismo importe pagado en la carta de oficina a oficina, interdistrito, con 25 centavos, pues para la carta interdistrito no había beneficio o diferencia de costo si era pagado por el emisor o el receptor. En el primer servicio que eso se incorpora es en el de dentro de la ciudad de París. Aquí vemos también cómo tanto la carta de porte pendiente como la carta prefranqueada pagan los mismos 25 centavos. Y acá tenemos, esta era la que iba en el otro lugar, que era el primer día, este es el último día de la tarifa de 25 centavos previo a la reducción de servicio de tarifa, que sería a partir del día 1 de julio. Y esta es del segundo escalón, el último día de uso de la tarifa de 25 centavos por cada escalón. Las cartas que tenían franqueo insuficiente desde 1849 hasta 1854 iban a pagar el mismo porte. En este caso, las cartas que estaban franqueadas luego de 1854, como la que vemos que es de 1858, en lugar de pagar el mismo porte, pagaban ya, en lugar de 80 centavos, pagaban un franco 20. Entonces vemos que al franco 20 del valor de la carta
que tenía que pagar si fuera un porte pendiente, solo se le descontaban los 40 centavos de prefranqueado. Emisión del 20 centavos azul, del 1 de julio de 1854. Fue uno de los sellos con mayor cantidad de tirada, 925 millones de ejemplares, del tipo 1. En este vemos que hay una gran cantidad de variedades de tono, y también lo que va a ir cambiando es el tipo de papel en que es impreso. El papel va a ir tomando distintos tipos de agregados que van tonalizando la pasta, porque en lugar de usar filigrana, la medida de seguridad era darle color a la pasta, a través de la incorporación de distintos metales. Esto era como estaba impresa la plancha, de 300 sellos, que luego se cortaba en 2 planchas de 150. El 15 de diciembre de 1854 se emite el sello de 5 centavos, también como el anterior en placa de 300. Este tiene la particularidad de que tiene 3 periodos de impresión. El primero es de un color verde, y el segundo, si ustedes recuerdan una charla anterior que yo di, era aquel sello camaleón, que de día era verde y de noche era azul. Fue el que a mí me llevó a empezar a experimentar de poner los sellos a la luz de la vela para poderlos clasificar, y de allí luego fui cambiando con distintos sistemas de iluminación, y eso permitía que, al estar iluminados en forma distinta, sellos que a la luz de día se veían exactamente iguales, cambiando la fuente de iluminación, cambiaban totalmente el tono, es decir, la respuesta era completamente distinta. Esta situación hizo, de este color verde claro que giraba al azul, hizo que el correo tuviera que reemplazar la composición química, y de allí sale su tercer color verde, en 25 de abril de 1861, denominado verde amarillo. La particularidad es que del tipo B, que sería el que cambia de color, fue el de menor tirada. Este sello puede componerse en tiradas de 41, 12 y 22 millones, lo cual le da una tirada muy alta, pero dividida en estos 3 tonos. Lo mismo el sello tipo B, que cambia de color más allá de las quejas, se utilizó hasta ser agotado. No podían darse el lujo de destruir esos sellos. La necesidad, uno de los comentarios que se hacía, si bien eran tinta de secado rápido, es que los sellos salían calentitos, se utilizaban casi antes de que se secara la tinta, es decir, al ritmo de la producción eran consumidos por el público. El 80 centavo carmín, propio de la reducción de tarifas que venía en camino, el 20 de mayo de 1854, por ley se establece que va a tener el mismo color del 1 franco, y la tarifa se reduciría de 1 franco a 80 centavos, para fomentar el uso del sistema postal. Aquí, en dedicatoria a los amigos peruanos, una hermosísima pieza de este sello. 1 de julio de 1854, primer reducción de tarifas, pero reducción y aumento de tarifas. ¿Por qué? La carta que es despachada prepaga, se le bajan 5 centavos, siendo que va a pagar 20 centavos, mientras que si la carta es pagada por el destinatario, tendrá que afrontar 30 centavos, ambos casos para su primer escalón. Si nos fijamos, para el segundo escalón la diferencia son 20 centavos, y para el tercer escalón la diferencia es 40 centavos. Para cada uno de los escalones siguientes, la diferencia también seguirá siendo los 40 centavos. Esta pieza que vemos aquí es del primer día de servicio, del 1 de julio de 1854. Una pieza de porte pendiente de 30 centavos. Aquí vemos también con el matasello, que tasador y datador, de 30 centavos. Ambas piezas también del 1 de julio del 54,
Abajo estamos viendo una pieza de marzo del 56, una pieza donde está franqueada con los 20 centavos de porte prepago. Aquí vamos viendo primer escalón, los 20 centavos, segundo escalón, 40 centavos, un segundo escalón de 40 centavos, un tercer escalón de 80 centavos con una tira de 4, el tercer escalón formado también con 2 sellos de 40 o con el sello isolato de sus 80 centavos. El tema de que se utilizaran tiras de 4, pareja de 2, era porque el 80 centavos no llegaba a cubrir la demanda del mercado. Aquí vemos algunas piezas también de tercer escalón, carta, porte abonado por el emisor, por el remitente. Cartas pendientes de primero y de segundo porte. Ante la falta, porque no existía el hierro de 60 centavos, la indicación de por due, de porte pendiente, se hacía en forma manuscrita. Aquí vemos una carta tasada. En este caso, la carta hubiera tenido un valor, un segundo escalón, hubiera tenido un valor de 60 centavos, se descuentan los 20 centavos de franqueo que había y solamente paga los 40 centavos restantes. Aquí vemos un cuarto nivel, pero dentro de París por París. Vimos que en el caso de París por París, más allá del escalón, siempre la diferencia de tasa seguía siendo los 5 centavos. Entonces, si hubiera sido pagada por el emisor, hubiera costado 40 centavos, al ser pagada por el destinatario, tiene solamente un recargo de 5 centavos. La pieza de abajo tiene la particularidad de que esta carta tendría que haber circulado libre de porte, por la exención que tenía el ministerio, pero solamente la marca fue colocada en el cierre del sobre, en el reverso. De allí, al no haber estado colocada también en el frente del sobre, se toma como una carta de porte pendiente y de allí la indicación manuscrita del por due de 6 décimas al frente de la carta. El 20 centavos se aplica para cartas circuladas dentro de la ciudad de porte local, también como complementario de la carta interdistrito. Este es un caso de un segundo escalón. Las cartas circuladas de París por París, como comentaba, aún ya salimos del sello de República, entramos al sello de Imperio, van a estar circulando con los 10 centavos en el caso de ser abonadas por el remitente, en 15 centavos si era pagada por el destinatario. Aquí vemos piezas de correo local, es decir, dentro del distrito, los 20 centavos se formaban de segundo escalón, tanto con un sello 20 como en muchos casos con 2 sellos de 10. Aquí tenemos un tercer escalón más un adicional formado con 40 centavos. 1854, el servicio de cartas certificadas que había tenido tanto éxito y que se había generado en el año 1830, muta al sistema de servicio de cargo. La tarifa postal se compone de 2 partes, el gasto de envío normal, según destino y peso, y el cargo fijo o de certificación de 20 centavos. Este servicio sustituye al de certificada, pero es mucho más amplio. Este servicio unifica lo que sería el de valor declarado con el de certificado. Posteriormente volverán a estar funcionando los 2 servicios, pero por separado, a partir de 1859, donde volverá a estar el servicio de carta recomendada, carta registrada, que era la carta certificada. En 1859 modifican este sistema de cargo, donde para darle mayor seguridad a las cartas se pasa a la normativa a establecer que iba a tener que tener 5 lacres, se recomendaban 5 lacres. El matasello indicaba el peso de la carta, la cantidad de lacres que tenían, el color de los mismos y las letras que figuraban en el lacre.
Si no tenía indicación de letra en el lacre, se cruzaba una diagonal. En 1856 aparece una tarifa reducida para periódicos. Ya existía una tarifa por kilo para periódicos, pero aquí se genera una tarifa por unidad. Para cuando las piezas fueran menores a 20 gramos, iban a pagar 2 centavos más un adicional de 1 centavo cada 10 gramos. Pero esto hasta la cifra de 50 gramos. Ya si no, se consideraban impresos. El impreso también pagaba 1 centavo cada 5 gramos hasta 50 gramos. Y a partir de los 50 gramos iba a tener una sobrecarga, porque ya dejaba de ser impreso reducido. Estos impresos en su generalidad se utilizaron prácticamente en su mayoría dentro de la urbe de París. Acá tenemos una tarifa que dentro de la de impresos era la de pruebas de impresión para formularios y general. Estos sí por lo general superaban los 50 gramos y llevaban la tarifa completa, que era de 1 centavo por cada 5 gramos hasta 50 gramos y 10 centavos con 1 centavo adicional para cada 10 gramos hasta 3 kilos cuando superaban los 50 gramos. Aquí tenemos una carta donde sale para este servicio una penalidad distinta, una multa distinta, mientras que en el otro pagaban la diferencia. En este, lo que faltara de franqueo se debía multiplicar por 3. Entonces, si la carta tenía que costar 10 centavos, había sido franqueada con 5, se multiplicaba por 3, es decir, 30 centavos, y se descontaban los 5 centavos que habían sido adheridos en el sello. Es decir, el querer pasar un impreso como carta simple en la ciudad era muy penalizado, porque inicialmente fue costumbre considerar muchos que podían tomarlo como impreso. Sale en 1859 el sello de 80 centavos rosa para complementar lo que ya se había... no, perdón, este es el primero en salir rosa. No, este es el segundo. No, primero por la reducción de tarifa, perdón. En 1859. El otro sale con posterioridad con 6 millones de ejemplares. Responde a la reducción de tarifa de 1 franco a 80 centavos. Se genera en 1859 la tarifa de envío para avisos de recepción, aviso de retorno. La ley del 4 de junio de 1859 crea el aviso de recepción de cargo, es decir, el servicio de aviso de recepción solamente era para las cartas registradas, no podía utilizarse para cartas simples, es decir, había que pagar el porte de envío más el adicional de registro más el adicional de aviso de recepción. Este servicio tenía un costo adicional de 10 centavos que debía ser pagado por adelantado por el emisor de la carta. Aquí tenemos, era una página que se doblaba en 4, digamos, estaba impreso 2 caras de un lado, 2 del otro. Cuando iba de ida, se doblaba hacia un lado, y cuando tenía que hacer la vuelta, se doblaba al revés, de forma tal que siempre la parte expuesta fuera la que tenía por destino. Lo que iba teniendo era los puntos de paso y la verificación de haber cumplido con la entrega de la pieza que había acompañado. De 1854, las cartas con franqueo insuficiente se cobra la tasa aplicable a la carta no franqueada con el descuento del importe de los sellos que constituyen el franqueo. Así como estaban hasta ahora utilizando las marcas de Pordú, se incorporan a partir de aquí los sellos de tasa.
Aquí vemos su aplicación en 1859, grabando un sobre en la ciudad de 10 centavos. En 1860 se empieza a utilizar, se empieza a imprimir el tipo 2. Originalmente, los galvanos del segundo periodo estaban diseñados para ser exactamente iguales que los del primer periodo. Las diferencias entre los punzones iniciales y el nuevo punzón es prácticamente mínima. Solamente algún sector del cabello tiene diferencias que permiten identificar un sello con el otro. Este sello se emite en una tirada de 223 millones de ejemplares, porque ya a este momento la tarifa de carta dentro de la ciudad, en París, y carta local, todas esas tarifas se cubrían en su primer escalón con el 10 centavos. Aquí tenemos el cuño original para la impresión tipográfica y una prueba de cuño y una media plancha. Este es el 20 centavos emitido en 1860. El retoque fue realizado en 1858 y se prepararon los galvanos necesarios para las impresiones del 20 centavos, del 5 centavos y del 10 centavos. Se prepararon 6 medias planchas, pero no se pudo utilizar una de ellas. De hecho, que solo se completaron 5 paneles de 150, porque dicen que eran los que se pudieran aplicar con el tipo 2. Se imprimieron entre el tipo 1 y el tipo 2 1.240 millones de sellos de 20 centavos entre 1854 y 1862. Como habíamos estado hablando que en el orden de 958.000 sellos era lo que se había emitido del tipo 1, la diferencia es lo que sería el tipo 2. Contablemente, el sistema postal francés nunca diferenció estos dos sellos. Es decir, si estaban impresos con el tipo 1 o con el tipo 2, no fue algo que en su momento fuera registrado por el correo, ni siquiera al momento de su impresión si se estaba usando galvanos del tipo 1 o del tipo 2. Lo que se controló fue la impresión total. Este sello tiene la particularidad de que no dejó de imprimirse cuando salen los valores de 1863, sino que simplemente los mismos sellos pasaron a ser dentados. Tanto así que este sello sin dentar y el sello dentado coexisten. No hay un nuevo diseño, no hay nuevos galvanos, son los mismos, lo único que se hace es incorporar el servicio o el sistema de dentado. El 1 centavo oliva, que responde a la tarifa de 1854, recién es impreso en 1860. Perdón, de la ley de 1856, recién impreso en 1860. Tiene la particularidad de que se va probando con distintas composiciones químicas para la tinta, donde en este sello no hay diferencias de tono, sino que lo que estamos hablando son todas diferencias de color. También podemos ver en su última emisión sobre papel azulado. Este papel es muy fácil de identificar cuando se observa el sello desde el lado de atrás. Bueno, aquí en este borde con el borde de plancha es espectacularmente claro, pero en otros sellos, o por ejemplo en los 20 centavos azules, la identificación de estos papeles azules se hace desde el reverso, donde es muy claro la diferencia con cualquiera de los otros papeles de la serie. La tarifa de interior de distribución sigue siendo la misma hasta 1862, es decir, esta tarifa durante todo el periodo del Napoleón sin laurel y sin dentar, siempre se mantiene en el mismo valor, con sus 10 centavos para el primer escalón, 20 centavos para el segundo escalón, 30 centavos para el tercero y un adicional de 10 centavos cada 15 gramos, y bueno, vemos en el sobre superior es un segundo escalón y el segundo sobre es un tercer escalón más adicional de 10 centavos, franqueado con un 40 centavos.
Esta es una pieza que me encantó, tiene un borde de... Está reparada la pieza con el borde de plancha. Esta voy a pedir si alguien tiene algún conocimiento, porque nunca he visto piezas que hayan circulado rotas. Si esta pieza se rompió en circulación y fue reparada, vamos a decir, con las cintas Scotch de la época, el borde de plancha, es una posibilidad. Que la hayan reparado luego de recibirla, es otra posibilidad. Por lo que yo tengo entendido, los bordes de plancha se quemaban, con lo cual, al haber quedado destruidos, no hubiera quedado a uso del usuario para repararlo. Particularmente las planchas, la instrucción que tenía el empleado era de cortarla por fila, no por columna, lo cual al tener este borde de hoja, donde aproximadamente habría unas 10 filas, y 10 filas si hubieran sido 10 filas de 15 sellos, 150 sellos, a 20 centavos cada uno, hubiera estado en el orden de los 30 francos, era una cifra más que importante y que en general no era el porte que iban a tener comprado para llevarse. Esta es una pieza donde si alguien me puede ayudar, lo voy a agradecer. A mí en lo particular me parece una pieza muy llamativa. Bueno, primer puesta en servicio, salida en servicio, deja de costar los 10 centavos, último día del 31 de diciembre de 1862. Cartas de porte insuficiente del período. La carta tenía un valor de primer escalón hasta 7,5 gramos. La particularidad es que con 7,6 gramos la carta ya es intervenida con franqueo insuficiente. Se observa que hay una duda entre porque hay una primera indicación anulada y una segunda indicación subrayada indicando de qué debe ser tasada. Inicialmente, al principio, estamos hablando de 1854, se establecía que había una tolerancia de hasta 1 gramo. Es decir, si la carta hubiera sido de hasta 8,5 gramos, no tendría que haber sido tasada. En este caso, la carta se pasa 1/10 de gramo y es tasada, con lo cual pasa a ser un porte pendiente de 60 centavos menos los 20 centavos adheridos, queda una tasa manual de 4 décimas. Pero aquí en esta carta, ¿qué pasó? En esta carta, que tendría que haber sido también tasada, porque tendría que haber pagado los 20 centavos, porque era carta simple, circula con los 10 centavos, y raramente lo más raro es que se escape de ser tasada. No es un impreso, es carta. Acá estamos viendo último uso con la tarifa de 10 centavos y tasada con el sello de tasa de 10 centavos. Aquí tenemos el 1 de junio de 1861, se produce un doble beneficio para quien impone la carta prefranqueada. No solamente va a tener 10 centavos menos de costo, sino que va a tener un plus de peso. ¿Por qué? Porque para los 10 gramos de prefranqueado tiene un costo de 20 centavos, pero para la carta del primer escalón del Pordu sigue estando ese múltiplo de 7,5 gramos, 15 gramos y hasta 100 gramos. Solamente va a tener el mismo nivel en los escalones adicionales a partir del 4.º escalón. Aquí vemos
un primer escalón con 20 centavos y hasta 10 gramos. Este es el último día de servicio de esa tarifa para primer escalón. Esta tarifa tuvo muy corto periodo de servicio porque funcionó desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre. Aquí tenemos un segundo escalón, un primer escalón, un segundo escalón, y aquí vemos una carta franqueada donde la tasa a aplicar sigue siendo siempre con el mismo criterio. El valor de la carta descontado de los sellos. Se toma una carta de porte pendiente de un franco 20, se le descuentan los 40 centavos prefranqueados y de allí tenemos la marca manual indicatoria de tasa de 8 décimas. Primer día de tarifa, donde si bien la ley de tarifa es nueva, es otra ley de tarifa, unifica el peso para la carta y conserva todo. Si sería el primer día de tarifa para la carta prefranqueada, fue una de mis dudas, porque la carta prefranqueada seguía con la misma tarifa. Pero viendo el cuadro tarifario, decir, hay una nueva ley de tarifa. Al haber una nueva ley de tarifa, yo considero que es una nueva tarifa. Más allá de que coincida en peso y en importe con la anterior, solamente va a tener cambio en la parte de por due, ese pago por el destinatario. Todo esto quedó liberado a escuchar mejor opinión. Para el segundo escalón, su último uso, también el 31 de diciembre de 1861. Aquí tenemos un segundo y un tercer escalón del mismo servicio. Esto estamos hablando interdistrital, digamos, de buró a buró. Este es un pequeño resumen de la bibliografía utilizada. Y bueno, muchas gracias por su atención. Preferí ser breve. Dicen que lo bueno y corto 2 veces bueno. Los otros Napoleones, si tienen ganas, más adelante los veremos. Muchísimas gracias. Gracias, Felicitaciones, Jorge. Jorge. Muy, muy interesante. Muy bueno, Muy lindo. Jorge. Perdonen Bueno. si fui... A ver, que dejo de compartir. Ah, sí. ¿Preguntas para Jorge? Yo tengo una pregunta para Jorge. Me llama mucho la atención la cantidad de sellos emitidos. Muchísimo. Estoy pensando en las máquinas, estoy pensando bueno, los pliegos, los sobres, o sea, todo ese movimiento impresionante que había. Estamos hablando que había una circulación anual del orden de 20 millones de portes simples por año. Para imprimir los sellos, el 10 centavos y el 20 centavos tuvieron impresión continua, es decir, estaban permanentemente siendo impresos. Y mientras que, por ejemplo, el 40 centavos y el 80 centavos tenían impresiones discontinuas. Las máquinas del 10 centavos tenían asignadas máquinas que solamente imprimían 10 centavos, igual el 20 centavos, y las máquinas con las que se imprimía el 80 y el 40 centavos alternaban la impresión de esos valores. También con esas máquinas se imprimían el 5 centavos y el 1 centavo, pero que fueron de menor cantidad de sellos impresos. Sebastián, querías hacer una pregunta. Sí, es que tenía que ver con lo mismo, porque incluso hice una rápida cálculo en calculadora, y ahí habría que revisar ese número de 1.200 millones de sellos, porque me da 60 años a 20 millones por año, entonces algo hay ahí extraño, todo está perfecto, pero lo único que quedé, como me caí de la cama, fue con el 1.200 millones.
Y más, con una particularidad, para Colonia no se usaba el mismo sello. Este sello solamente era para territorio francés. Vamos a tener en cuenta que cualquier buque era considerado territorio francés. Es decir, los paquebots, la existencia que llevaban era de este sello, de estos sellos. Wow. Ok, gracias. Mauricio. Permítame, David tenía la mano levantada antes, creo. Pero David, entonces. Jorge, Jorge, muy buena charla, muy ordenado. Me gustó cómo pusiste las emisiones al principio para que entendamos bien el orden de las emisiones. Quería ver si podías volver a poner la hoja grande donde explicas lo del Ted Beige, porque no lo encontré o no entendí bien qué pasó ahí. No, en esa hoja, en la media hoja que yo paso es la del panel derecho. No conseguí la imagen de la del panel izquierdo, que es donde está el Ted Beige, en la posición 131. Es que no lo encontré, por eso me entró la... Gracias, Jorge. Está en la otra media hoja. Conseguíla. ¿Y todas las emisiones, No conozco tenían el que Ted Beige o exista... no? ¿Cómo? Perdón, si todos los pliegos tenían el Ted Beige como marca, digamos, de marca secreta para identificar los buenos. Sí. Todos los pliegos. Y se usaba de todos en los el valores. 80... No. Ah, ok. Básicamente se usó inicialmente en el 80 centavos y en el 1 franco. Luego aparece también en el 20 centavos dentado. Lo que pasa es que eso permitía identificar a simple golpe de vista si se trataba de una plancha original o de una plancha adulterada, una plancha falsa. Claro. Gracias. Gracias, Jorge. Jorge. Mauricio y ahí Walter. Felicidades, muy interesante este tema de Napoleón III y sus sellos. Mi comentario es con relación a las cartas que nos mostraste pagadas por el destinatario, que es algo que encuentro muy curioso, que teniendo en cuenta que el estampilla en Francia se adopta hasta 1849, si no me equivoco. Y nos mostraste una carta que en el 61 todavía hay cartas que las pagaba el destinatario. Esto, a mi opinión, como que rompe un poco el uso, la mística o el objetivo del sello postal, que todo lo pague el remitente para que sea algo hasta más económico, porque siempre está la opción que el destinatario decida no la quiero y es un costo para el correo. Algo que me llamó mucho la atención ver que en Europa, esto yo te lo creo en Latinoamérica, que es un solo relajo, pero ver que en Francia tuvieran este sistema, digamos, la duplicidad del sistema antiguo y el sistema nuevo por más de una década, es algo que me llamó mucho la atención. Desconocí esto por completo. No sé si hay algún otro país que una vez que yo hubiera adoptado el sello postal, el sistema prepago, también tuviera la opción de postpago en su correspondencia. España. Mira, de 1849 a 1854, ninguna pieza ni tarifa tiene diferencia entre ser prepaga y postpaga. La particularidad también importante es que más allá de que faltara el franqueo, total o parcialmente, la pieza siempre avanzaba, aún habiendo implicado importantes quebrantos. Y por ejemplo, para fomentar el servicio y tratar de disuadir el pago pendiente, si vos te fijás, en 1854, la carta interdistrito, sería como quien diría interprovincial, pasa a valer 30 centavos para el deporte pendiente y beneficiarse con 20 centavos para el porte prepago. Pero aún así, sigue avanzando la carta y no existe un concepto de multa, es decir, recién, ¿dónde aparece el concepto de multa? En 1859, en las cartas de uso local en París. ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente empiezan a aparecer algunos que usando la tarifa de impresos despachan cartas locales con 5 centavos.
ahí sí los penalizan, donde esa carta pasa a costar, y mirá la particularidad, yo la carta tenía que franquearla con 10 centavos, la franqueé con 5. El que la recibe, porque yo la franqueé mal, tiene que pagar la diferencia que son los 10 centavos multiplicados por 3 menos los 5 que tiene franqueo. ¿Qué tiene que pagar? Los 25 centavos que era el valor de la carta simple. Es decir, aún estamos hablando prácticamente de que lo están transformando. La ecuación, que no creo que haya sido coincidencia, ha sido intencionalidad, termina pagando el mismo valor que una carta de porte pendiente. Es decir, ya no sería, digamos, una multa, sería pagar la diferencia del valor de una carta de porte pendiente. Donde tomaría la diferencia, digamos, entre tasa y multa, porque muchas veces nosotros consideramos que la tasa indica una multa. Aquí la tasa no indica multa. Gracias. Walter. Sí. Hola Jorge, muy lindo, muy interesante la charla, muy bien estudiada. Tengo algunas preguntitas, porque para nosotros es importante todas estas emisiones para el correo marítimo francés, ¿verdad? Y hay datos que yo no los encuentro en la bibliografía y creo que vos me podés ayudar. Todas las emisiones se usaron en las agencias postales en América, principalmente en Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro, o solamente algunas emisiones. Porque hacer no, todas. Absolutamente todas. todas. Sí, el tema es el siguiente, vos vas a encontrar, porque los paquebots estaban considerados, el buque era territorio francés. Entonces, los sellos que utilizaban no eran los sellos de colonia, sino que utilizaban los sellos territoriales de Francia. Tanto los tipo 1 como los tipo 2. Lo que pasa es, por supuesto, no había la misma cantidad de comercio en 1849 que en 1854, que en 1856, que en 1862. Ya cuando estamos hablando de los Napoleones condentados de 1863, eso ya lo vas a encontrar dando vueltas por todos lados. Hay una baja, una merma de piezas con el laureado, porque también se empiezan a tener problemas, si bien el imperio había crecido, también empieza la decadencia del imperio con la presencia de ese sello, donde también hay una retracción de su presencia comercial en los mares. Sí. Igual las agencias postales se establecieron en 1860, pero igual se ven todavía de las emisiones anteriores acá. Como bien dijiste, que se usaban hasta que se agotaban, o sea, que se encuentran bastante. Y con respecto a los TED beige, yo he visto cartas que de Francia hasta acá, hasta América, con TED beige, pero ¿sabés que no encuentro cartas desde acá, o no conozco, y te quería preguntar si vos viste que estás mirando más esto, desde acá, desde América, con TED beige hacia Francia? Yo, por ejemplo, de Montevideo no pude encontrar, y de Buenos Aires no estoy seguro. No sé sí, si creo que en la presentación tengo una a Montevideo. No, eso sí, a Montevideo, a Río, a Buenos Aires, desde allá para acá, son raras, pero hay. Pero de acá, digo... Lo que pasa es que el test beige era... A ver, primero, el test beige, en un franco, estamos hablando, si eso es una pieza de rareza mundial, estamos hablando que había una pareja test beige por cada 600 sellos, y se imprimieron en total 963.000 sellos, de los cuales había existencia todavía en 1863, es decir, era una tarifa muy, muy, muy cara, y realmente la posibilidad que hubiera de uso de esos sellos era muy limitado. Lamentablemente no tengo presente ninguna carta hacia Francia con test beige desde América. Sí, se me vienen a la cabeza piezas a Veracruz, piezas a La Habana, piezas a Río, con el Franco, piezas donde vos encontrás valores de 5, 6, 7 francos de porte. Sí.
Y la marca esa que mostraste, la de franqueo insuficiente, esa marca rectangular, que incluso mostraste ejemplos donde a veces se ponía y a veces no se ponía, estaba como en manuscrito, creo. Lo que pasa es que una cosa es franqueo insuficiente y otra cosa es Pordú. Pordú es... No, hablo del franqueo insuficiente. Sí, esa se marca aplicaba en rojo. En Sí. color rojo. También desde acá hacia Francia son rarísimas. Yo solo conseguí una desde acá hacia Francia. Entonces me llama y no pude encontrar nunca las fechas de aplicación. Capaz que en todos esos libros, o vos sabés... Dame un segundo, ¿viste? que Porque creo que yo lo no... tengo. Ese está bueno, ese dato. Porque además tengo los distintos modelos de marca de franqueo insuficiente. Claro. Hay una particularidad, como el que hacía las marcas postales, era directamente el mismo correo, no, digamos, entre los hierros no encontrás diferencia. Están hechos todos con la misma forja. Y la calidad técnica era tan alta que por eso no se dan diferencias, digamos, no encontrás variantes del franqueo insuficiente. Encontrás una marca distinta, pero hecha siempre, vamos a decir, en la misma forja. Y había, sí que era distinta, la de París de la de, porque había una que estaba en la oficina central de París. ¿Ves, por ejemplo, para la próxima, para mañana o pasado te lo voy a tener sacado la foto y así te lo comparto en pantalla, o ahora después se lo comparto en el WhatsApp, los distintos tipos de marca. Estoy viendo acá, tengo 2, 4, 5, 6, 8, bueno, 10 contando también la de, ¿cómo que se llama esto? Boite Móvil, correo, tenían unos sistemas de carruaje, que sería como si fuera en el correo el vagón postal, pero era el carruaje postal. Yo, mi hipótesis es que se conocen pocas desde acá, porque el correo que estaba a bordo del barco, del vapor, tenía un mes para llegar allá. Entonces tenía tiempo suficiente para poder, o sea, a ver, creo que de acá se franqueaban mejor que de allá, como vos decís. Era tanto lo que se movía de correspondencia, eso quise decir, lo que se movía de correspondencia dentro de Francia, que de repente habían dificultades con eso y por eso se usaba más. No sé. No, aún la carta... No entendí muy bien por qué. La carta de porte pendiente era de uso habitual, era prácticamente de 1854 hasta 1854 el 60% del servicio era de porte pendiente, 60-65% del servicio era de porte pendiente. A partir de 1854 tratan de empezar a llegar a que fuera, digamos, mayor el porcentaje, llegar a un 50 y 50 era el objetivo del correo. Pero es muy bajo el nivel de cartas de porte insuficiente. En la legislación, el porte pendiente es una cosa, y que es el Pordú, y el porte insuficiente es otra. Porte insuficiente, estamos hablando en cantidades de pieza, y yo te diría, lejos seguro, menos del 5%. Y más, por ejemplo, la primer pieza, y por ejemplo una pieza que se escape de ser tasada, es decir, por ejemplo esa que mostré con 10 centavos, que era carta simple, y se le escapó de tasarla, es la única que he visto en muchísimos años. Es decir, con una décima de gramo la tasaban. Sí, sí, era muy eficiente, el correo era muy eficiente. Muchas gracias, Jorge.
Jorge, una pregunta más o menos similar a esa. Cuando se establecen las oficinas postales francesas en la costa del Pacífico, en el 72, que funcionaron 2 años, 1872 a 1874, en la norma dice todavía eso, que se podían mandar las cartas vía consulado francés desde Perú, Valparaíso o de Ecuador, pagadas o no. Y yo me explicaba por qué, por qué no se podían pagar de esa manera o por qué permitían de esa manera. Más o menos se entendía de que era porque querían estar en competencia con el correo británico, pero acabas de aclarar que esto era un uso común dentro de toda Francia y que cualquier barco, y por extensión me imagino que también los consulados, seguían siendo operando bajo esa misma alternativa, ¿no? Mandarlo pagado o prepagado. Entonces estamos hablando 1874. ¿Cuándo ya definitivamente se corta eso y todo el correo tiene que ser prepagado? Si no me equivoco, 1878. 7, 8. Ok, o sea, esto ya viene a ser ya al final de todo esto. Ya no está Napoleón, ya están los sellos de SAG. Entra la serie de SAG en servicio. Ya pasó la Tercera República, ya pasó el sitio de París. Aún durante el sitio de París podían mandarse porte pendiente. Wow. Y otra consulta con el... Perdón, estamos hablando balón monté sí. con porte pendiente. En pleno problema te daban la opción de qué lado, de qué lado pagar. A ver, era una cuestión de privilegio. Había un tema que, a ver, el interés del Estado era que las comunicaciones, el servicio funcionara. Que la comunicación, a ver, el mayor interés del Estado era la comunicación, más allá del quebranto que le representaba esta deficiencia o este permiso que ellos se daban, esa licencia que ellos se daban. Wow. Ellos lo ganaban por otro lado, lo ganaban con que el mensaje llegara. Porque vos fíjate que siempre la correspondencia avanzaba. Lo único que tenía la particularidad que no avanzaba era lo que eran impresos por kilo. Eso hasta que no cumplían la tarifa, que era por un sistema de cuenta corriente, no había distribución. Ok, pero digamos, la comunicación como, digamos, método de progreso, integración, tuvo prioridad durante todo este tiempo. Y dentro de eso, ¿cómo era la conexión dentro de Francia? Me imagino ferrocarriles y matasellos de ferrocarriles, y con el volumen de correo que hablas, me imagino que eso será todo un mundo. Bueno, el tema de ferrocarriles en Francia, estamos hablando que ellos en 1849 tenían más ferrocarriles que lo que tuvimos nosotros en total en todo momento. Sí, hacer aún por línea serían colecciones inagotables de recursos. Wow. Tengo una consulta después, veo que Jorge está con la mano en alto. Jorge. Hola, Jorge. Hola, ¿cómo te va? Jorge, me surgió una duda. La coexistencia de estos dos sistemas, ¿cómo era que cuando pagaba el que recibía la carta, después pagaba en otro correo cuando la recibía? ¿Y cómo eso se transfería el dinero de eso? No, era todo el mismo sistema postal, era la misma empresa de correo, es decir, lo que ellos contabilizaban era cantidad de piezas, bueno, las piezas de, la correspondencia, el por due tenía que irlo a retirar al correo. El porte prepago tenía la particularidad de que, depende del periodo, después de 1859 era hasta destino. Entonces también ahí estaba un beneficio pero al ser la misma empresa de correo no tenían ningún inconveniente de quien lo percibía. Más que, por ejemplo, también cuando estamos hablando en correo marítimo, donde estaban incluidos era en un barco francés, así que era también la misma, la permisionaria cerraba el negocio, el clearing con el correo. Pero en el caso de las oficinas del exterior, ¿cómo cobraban eso?
No, porque vos lo estabas imponiendo en territorio francés, vos lo estabas imponiendo en un buque francés. Ajá. Ahí quiere hablar El Walter. correo, a ver, el correo impuesto en paquebot francés, si bien se toma como correspondencia al extranjero, tiene la tarifa de correspondencia al exterior, el lugar de imposición es dentro del territorio francés. No, pero si lo recibe en otro lugar que no es territorio francés, Sí. ¿eh? Va en un buque francés, es impuesta en un buque francés, pero a pagar. ¿Cómo era el sistema con otros No, ya ahí estamos hablando posterior a 1800, eso estamos hablando posterior a 1876. No coexiste con este periodo. Pero hay cartas ahí. Espera, quiere hablar Brits. Habla, Walter. Para apoyar lo que dice Jorge Alcañiz, no Jorge Moscatelli, para apoyar, yo estaba mirando ahora la última que tengo desde Montevideo, sin estampillas, es de 1878. Y lo que hacía la agencia postal francesa era ponerle el tampón, y después lo cobraban al destinatario, y era todo, como dice Jorge, el mismo correo francés. O sea, el remitente tenía la posibilidad de pagarlo él o que lo pague el destinatario. Hasta el 70, yo tengo también ese dato del 78 que comentó Jorge. Y le ponían un tampón para que se lo cobren al destinatario. Hay una cuestión en esto vinculada de jerarquías. O a ver, vamos a decir, si yo era más importante que a quien le iba a remitir la carta, se la remitía con porte pendiente. Si yo tenía el interés y yo tenía que él recibiera la carta, él era más importante que yo le mandaba la carta prefranqueada. Una particularidad también, y es, ¿por qué tan alto el uso del sello de 10 centavos? Millonario uso de sello de 10 centavos. La carta tenía la velocidad, vamos a decir, del telégrafo. La carta circulaba con 9 distribuciones diarias y la norma de cortesía era, antes de ir de visita a la casa de un familiar, mandar la misiva avisando que se iba a ir o preguntando si se podía ir, y uno sabía que un par de horas después iba a recibir la misiva indicándole a qué hora lo esperaban. Wow. Una de las particularidades del sistema de distribución era que el cartero podía tomar en circuito, el cartero salía a repartir cartas. En ese circuito que repartía las cartas, podía tomar cartas. Y si la carta estaba en su sentido de avance, la carta ni siquiera iba a llegar al correo central, la distribuía ya en el sentido de avance. ¿Y el cartero tenía matasello o esa carta llegaba sin matasello? ¿También? Sí, sí, sí. Los buzones tenían matasellos, los carteros tenían matasellos. Más, también está, por ejemplo, las marcas de oficina rural. Una marca complementaria en alguna de las piezas que mostré está que si la carta era tomada, una particularidad, la marca de oficina rural, si es en negro, es hacia el centro, si es en rojo, es hacia la zona rural, y la imposición de esa marca llevaba 1 centavo de adicional. La carta que era enviada a domicilio, en algún momento, lo que pasa es que, a ver, estamos hablando, esto ya es prefilatélico, antes de 1849, las cartas iban todas a lista. Si vos eras amigo del cartero, le decías al cartero que te llevara la carta y te cobraba 1 décima adicional por llevarte la carta a domicilio. ¿Qué tal la eficiencia del correo? Me sorprende eso que comentaste de que de la ruta del cartero ahí mismo entregaba, recibía, miraba y él hacía su propia distribución. Eso sí, no sé si existiría en algún otro país, pero quizás en Inglaterra, no lo sé. Y eso ya estaba no te quiero mentir, si no me equivoco, se instituye en 1802.
En 1830, en 1828 ya era moneda corriente. Más, Wow. el cartero saludaba a todos, se trataba de llevar bien con todos para que le pidieran que le llevaran sus cartas al domicilio, porque ese centavo no lo percibía el sistema postal, lo percibía el cartero. Era un adicional del sueldo del cartero. Sí, no llevaba marca, digamos, la marca franqueatoria sería una marca muda, porque era la que tenía el número de cartero. Sí. Más, si el cartero lo distribuía dentro de la ciudad, era un centavo de, perdón, una décima de 10 centavos, una décima de adicional. Y si la llevaba fuera, digamos, rural, era una décima por la carta más una décima por la distancia. Y esas Estamos marcas, hablando, perdón, sí. cada décima era un jornal. No, cada 2 décimas era un jornal. Wow. No era Es decir, nada despreciable entonces, tenía que estar pues en buenas migas con todo el mundo. iba corriendo a llevarla. Aprovechando eso, si puedo compartir mi pantalla, tengo una consulta, de repente me puedes ayudar con esto. Compré un lote de cartas, y en ese lote de cartas, todas son franqueo dobles de Perú a Francia, ¿no? Escogí estas 3 porque en la descripción que tiene, todo es lo mismo, todas va a la Villette, cerca de París y toda la cuestión, donde está el parque ahora, pero estas son las únicas que he visto que tienen este numerito acá, este es 4D, 3D, 2D, me imagino que es algún tipo de distribución, alguna cosa de esa, y comparé esta tinta justo con la tinta de la Villette, y en una descripción de un catálogo, me parece haber visto de que las cartas acá, antes de que esto fuera el Camal o el matadero, era una zona de fábrica y el tren paraba ahí. Entonces me llamaba la atención que pudiesen ser estos. ¿Te parecen familiares o no? No, no los tengo presentes. Porque Yo nunca te los los... voy a buscar. Sí. Y eso me llamó la atención, porque son varias de estas cartas y estas son las únicas 3 que tenían eso. Y las 3 coincidentemente van a la Villette, el resto va a otro lado. No sé. Sí, la cantidad de marcas complementarias de servicios son impresionantes. Lo que sí tiene la particularidad de que todos los tipos de marca, a través, primero que la calidad de los hierros con los que estaban hechas las marcas, vemos que eran sustituidos antes de que avanzara su desgaste. Y eran de muy buena calidad, Sí. y además, cuando eran sustituidos por marcas que conservaban toda su identidad. Es decir, no es que vamos a decir que a través del tiempo la marca fue mutando, no. Y más, distintas oficinas, la misma marca, estoy seguro de que son más de un hierro, pero comparativamente, poniéndolo con transparencia uno sobre otro, coinciden. Sí, la calidad es increíble, eso sí es cierto. Gracias, muy buen dato. Jorge Moscatelli, ¿tienes otra pregunta? La contestó. Gracias, Jorge. Yo tengo otra. Dale, Mauricio. Jorge, una pregunta. Debido al gran número de sellos que fueron impresos, ¿también se usó esto para como timbre fiscal o solo fue uso postal? No, el timbre fiscal era aparte, es otro timbre. En otro momento otro después timbre. les doy una charlita, pero ahí, para eso lo tenemos al amigo Taviñé. No, había un timbre fiscal, había un timbre para periódicos, había timbres fiscales, había timbres de tasa, es decir, como nos mostraba, lo mismo que nos estaba mostrando Miguel en Argentina, lo vemos en Francia, donde tenían una cantidad de timbres para cada servicio, tenía sus timbres. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Comentario? No. Yo nada más. Sí, dale, Guillermo. Bueno, primero, fantástica
presentación de un tema que yo, la verdad, personalmente conozco muy poco. Muchas gracias por compartirlo. Solo quería compartir una imagen que quizás viene relacionada. Yo sé que no se habló, hasta por lo menos lo que yo oí, no se habló tanto de los Ballon Montrés, que algún día, si tienes más información, sería fantástico que nos la compartieras. Pero se me hizo interesante y creo que complementa un poco la plática que diste, y la particularidad es que la mandó el consulado de El Salvador en París mientras estaba siendo sitiado por los prusianos. Hermosa pieza. Súper simpática. Entonces, ese sello aquí, pues, Consulado de la República de El Salvador en París. Entonces, se me hizo interesante compartirla como complemento, y considerando que la independencia de Centroamérica, pues también viene el caso. Felicitaciones, muy buena pieza. Es la primera, si no me equivoco, me corregirá alguno de los aerofilatelistas, pero creo que son la primera experiencia aérea de correo. Y yo le digo que es la primer correo aéreo de El Salvador, pues, o relacionado con El Salvador, pero ya lo tengo que ir a vender allá. Tengo que ir a vender la idea allá. Tendría que armar la presentación. Tengo bastante bibliografía donde tengo no solamente data de todos los vuelos, que eso hay mucho. Tengo un registro gráfico de muchísimas piezas, y tendría que buscar, porque también tenía un registro de cantidad de piezas circuladas por vuelo. Wow. Oye, pues si nos puedes dar esa plática sería fantástica. Sí. Por favor. Todavía tengo que cumplir con Henry de prepararle otras dos, y bueno, después ya me pondré con esa al hombro y la armaré. Me estoy poniendo ahora la próxima, se la voy a estar dedicando a los amigos que hacen Paquebot, porque quiero justamente en la de marcas postales de Francia, que tengo allá por fines de noviembre, justamente centrarlo en todas las marcas que fueron usadas para los Paquebot y en ese periodo. Fecha de implementación de las marcas, tipología de las marcas, entonces ver las mutaciones del ANCRE, ver si llego a preparar de todo eso, que a ellos les puede llegar a servir como complementario del excelente trabajo que hacen. Fantástico. Muchas gracias. Fabuloso. ¿Algún otro comentario por ahí? ¿O pregunta? Bueno, Jorge, con eso, muchísimas gracias. Ha sido súper informativo y has cubierto muy buenas informaciones que nos dejan pensando más. Y el día de